Hola querida comunidad de YouTube, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y determinación cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza, y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la innovación práctica y la sabiduría de técnicas de construcción ancestrales aplicadas de manera brillante. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea que sabéis que es genial, mientras todos a vuestro alrededor la consideran una locura? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis una solución revolucionaria a un problema que afecta a toda vuestra comunidad? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que transformó un problema de aislamiento térmico con una técnica tan antigua como efectiva, enfrentando las burlas de todo su vecindario hasta que la realidad demostró la superioridad absoluta de su método innovador. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de León, España, donde los inviernos son implacables, y donde una mente creativa puede marcar la diferencia entre el calor confortable y el frío que penetra hasta los huesos. Nuestro protagonista desafió todas las convenciones modernas sobre aislamiento doméstico con una técnica milenaria que retendría calor durante días enteros, transformando no solo su propia vida, sino la comprensión de toda su comunidad sobre construcción sostenible. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de persistencia y triunfo técnico, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario, donde descubriremos cómo las técnicas ancestrales pueden retener calor durante días cuando se aplican con sabiduría y determinación. Párrafo 1. Marcelo Santos Ruiz había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Villafranca del Bierzo, enclavado en las montañas leonesas, donde los inviernos descendían con una brutalidad que convertía cada hogar en una batalla épica contra el frío que se infiltraba despiadadamente a través de las paredes de madera de las casas tradicionales que habían sido construidas décadas antes de que existieran conceptos modernos de aislamiento térmico eficiente. A sus 61 años, Marcelo era conocido en toda la región como el constructor filósofo, un apodo que había ganado por su obsesión profunda con técnicas de construcción tradicionales y su capacidad extraordinaria para encontrar soluciones creativas a problemas estructurales que otros constructores simplemente aceptaban como limitaciones inevitables de trabajar con materiales y métodos locales. Su casa de madera centenaria, heredada de su abuelo y ubicada en una de las laderas más expuestas del valle, había sido durante generaciones un ejemplo de arquitectura tradicional leonesa, pero también una fuente constante de frustración durante inviernos que convertían las habitaciones en espacios habitables solo mediante consumo masivo de leña, que representaba gastos económicos significativos y trabajo físico extenuante para una familia que dependía de ingresos modestos derivados de agricultura de subsistencia y carpintería artesanal. Durante el otoño de 2018, cuando las primeras heladas llegaron más temprano y más intensamente que en años anteriores, Marcelo había comenzado a obsesionarse con el problema fundamental de su casa. Las paredes de madera, aunque hermosas y tradicionales, proporcionaban aislamiento térmico completamente inadecuado para las condiciones climáticas extremas que caracterizaban los inviernos en las montañas leonesas, permitiendo que el calor generado por la calefacción se escapara casi tan rápidamente como se producía, creando un ciclo costoso e insostenible de calentamiento continuo que nunca lograba establecer temperaturas interiores verdaderamente confortables durante los meses más fríos del año. Marcelo había calculado que su familia consumía aproximadamente 3 veces más leña que familias vecinas que vivían en casas de piedra.
Una diferencia que reflejaba no solo ineficiencia económica, sino también ineficiencia térmica fundamental que convertía cada invierno en una prueba de resistencia física y financiera que se había vuelto cada vez más difícil de sostener a medida que los costos de combustible aumentaban y su capacidad física para cortar y transportar grandes cantidades de leña disminuía con la edad. La inspiración para su proyecto revolucionario llegó durante una conversación casual con su vecino más anciano, don Aurelio, un hombre de 92 años que recordaba vívidamente técnicas de construcción que habían sido utilizadas en la región durante siglos antes de que materiales industriales modernos estuvieran disponibles para constructores rurales. Don Aurelio había descrito con detalle fascinante cómo sus ancestros habían construido casas que permanecían cálidas durante días enteros después de un solo encendido de fuego, utilizando técnicas de doble pared que incorporaban piedras como masa térmica entre dos capas de madera que creaban sistemas de aislamiento y almacenamiento de calor que superaban cualquier cosa que la construcción moderna hubiera desarrollado para condiciones climáticas similares. «Muchacho», le había dicho don Aurelio con la sabiduría de alguien que había vivido casi un siglo en las montañas. Antes de que existieran todos estos materiales modernos caros, nosotros sabíamos cómo construir casas que se calentaban una vez y permanecían calientes durante días. El secreto estaba en usar la piedra como batería de calor, no solo como decoración. Marcelo había quedado fascinado por estas descripciones de técnicas ancestrales que parecían ofrecer exactamente la solución que necesitaba para resolver los problemas térmicos de su casa, y comenzó a investigar intensivamente métodos tradicionales de construcción que aprovechaban masa térmica para almacenar y liberar calor gradualmente durante periodos prolongados. Sus investigaciones revelaron que culturas de todo el mundo habían desarrollado técnicas similares. Desde los muros trombe de la arquitectura vernácula francesa hasta las construcciones de adobe del suroeste americano, múltiples tradiciones habían descubierto que la combinación de masa térmica de piedra con aislamiento de madera podía crear sistemas de regulación térmica que funcionaban mucho mejor que cualquier material individual utilizado aisladamente. Marcelo comenzó a visualizar cómo podría aplicar estos principios ancestrales a su casa existente, añadiendo una capa exterior de piedra que proporcionaría masa térmica, mientras mantenía las paredes de madera existentes como estructura básica, creando efectivamente un sistema híbrido que combinaría lo mejor de ambos materiales en una configuración que podría transformar completamente las propiedades térmicas de su hogar, sin requerir reconstrucción total que estaría más allá de sus recursos financieros. Párrafo 2. La fase de investigación y diseño del proyecto se extendió durante 6 semanas intensivas de noviembre y diciembre, durante las cuales Marcelo transformó su taller en un laboratorio experimental donde estudió meticulosamente las propiedades térmicas de diferentes tipos de piedra local, probando docenas de muestras recolectadas de canteras abandonadas, lechos de ríos y afloramientos rocosos en las montañas circundantes para identificar materiales que poseyeran las características ideales de absorción, retención y liberación de calor que harían su sistema tan efectivo como había imaginado durante sus conversaciones inspiradoras con don Aurelio. Marcelo había establecido una metodología científica rudimentaria pero rigurosa para estas pruebas, utilizando una estufa pequeña para calentar muestras de piedra hasta temperaturas específicas y luego midiendo cuidadosamente la velocidad a la que cada tipo de roca liberaba calor durante períodos prolongados, registrando datos detallados sobre densidad, conductividad térmica y durabilidad bajo ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento que simularían las condiciones operativas de su sistema durante múltiples temporadas de uso intensivo en el clima montañés extremo de León. Los resultados de sus experimentos revelaron que las piedras de pizarra local, particularmente aquellas con alta densidad y estructura cristalina uniforme, poseían propiedades térmicas extraordinariamente favorables para su aplicación, manteniendo temperaturas elevadas durante 12-16 horas después de ser calentadas
hasta aproximadamente 150 grados centígrados, temperaturas que podían alcanzarse fácilmente mediante radiación solar directa durante días soleados de invierno o mediante calor irradiado desde el interior de la casa durante periodos cuando la calefacción estuviera funcionando. Marcelo calculó que necesitaría aproximadamente 4 toneladas de pizarra local, organizadas en una configuración específica de doble pared, que maximizara la superficie de contacto térmico mientras proporcionara espacio para circulación de aire, que distribuiría el calor almacenado hacia el interior de la casa durante periodos cuando la calefacción principal no estuviera funcionando. Sus diseños preliminares mostraban un sistema elegante donde las paredes de madera existentes serían envueltas con una capa exterior de piedra separada por un espacio de aire de aproximadamente 10 centímetros, que funcionaría como cámara de distribución térmica que capturaría calor durante el día y lo liberaría gradualmente durante la noche. La logística de adquisición y transporte de materiales presentaba desafíos únicos que Marcelo resolvió mediante una combinación de recursos locales, intercambios de trabajo con canteros regionales y aplicación creativa de equipos agrícolas para tareas de construcción que nunca habían sido anticipadas cuando había adquirido su tractor y remolque para trabajos de campo décadas atrás. La recolección de piedras apropiadas requería expediciones a canteras específicas en las montañas, donde afloramientos de pizarra proporcionaban rocas del tamaño y calidad necesarios, trabajo que Marcelo realizaba durante los fines de semana con ayuda ocasional de su hijo mayor, Diego, que había regresado recientemente a Villafranca después de completar estudios de ingeniería civil en León Capital, y que mostraba curiosidad genuina sobre los principios técnicos que su padre estaba aplicando a este proyecto aparentemente excéntrico. El transporte de más de 4 toneladas de piedra desde ubicaciones montañosas hasta su casa requería múltiples viajes utilizando equipos agrícolas que Marcelo había modificado específicamente para manejar cargas pesadas de material de construcción, proceso que consumía fines de semana enteros, pero que también proporcionaba tiempo valioso para conversaciones entre padre e hijo sobre ingeniería práctica, sostenibilidad y la validez de combinar métodos ancestrales con comprensión científica moderna. Durante este periodo de preparación intensiva, las reacciones del vecindario evolucionaron desde curiosidad casual hacia preocupación seria y, eventualmente, hacia una mezcla de diversión y alarma cuando los residentes locales comenzaron a observar las cantidades extraordinarias de piedra que Marcelo estaba acumulando en su propiedad y las modificaciones estructurales preliminares que estaba realizando en su casa para acomodar lo que comenzaba a parecer un proyecto de construcción masivo, más que una simple mejora de aislamiento doméstico. Rosa María Fernández, la vecina de al lado que trabajaba como enfermera en el centro de salud local, expresó preocupaciones oficiales sobre si el proyecto de Marcelo requeriría permisos de construcción o inspecciones de seguridad estructural, especialmente considerando que involucraba añadir peso significativo a los cimientos de una casa centenaria que nunca había sido diseñada para soportar cargas adicionales que podrían comprometer la integridad estructural del edificio. Sin embargo, Marcelo había consultado discretamente con un ingeniero estructural amigo en León que confirmó que sus planes no crearían riesgos de seguridad siempre y cuando la nueva capa de piedra fuera adecuadamente anclada a los cimientos existentes y distribuida de manera que no concentrara cargas en puntos específicos que podrían causar asentamientos, diferenciales o grietas estructurales. Validación profesional que le proporcionaba confianza para proceder con su implementación, a pesar del creciente escepticismo y las burlas cada vez más abiertas de vecinos que consideraban su proyecto como evidencia de una obsesión peligrosa con experimentos de construcción, que inevitablemente terminaría en problemas estructurales costosos que confirmarían sus predicciones pesimistas. Párrafo 3. La implementación física del proyecto comenzó durante la segunda semana de enero de 2019, cuando Marcelo transformó su rutina diaria para dedicar cada momento libre disponible a la construcción meticulosa de su sistema de doble pared con masa térmica. Trabajando con la precisión de un artesano maestro
y la determinación de un innovador obsesionado con demostrar la validez de técnicas ancestrales que había estudiado tan intensivamente durante meses de preparación teórica. El proceso de construcción requería crear cimientos adicionales para soportar el peso de la nueva pared exterior de piedra, trabajo que Marcelo realizaba cuidadosamente para asegurar que las nuevas estructuras se integraran perfectamente con los cimientos centenarios existentes sin crear puntos de debilidad o tensión que podrían comprometer la estabilidad a largo plazo de su casa familiar. Marcelo había desarrollado una metodología de trabajo que minimizaba las interrupciones a la vida doméstica normal mientras maximizaba el progreso del proyecto, trabajando en secciones específicas de la casa durante periodos planificados cuando el ruido y las molestias de la construcción no afectarían las actividades diarias de su esposa Carmen o las visitas de sus hijos y nietos que frecuentemente utilizaban la casa como punto de reunión familiar. La construcción de los nuevos cimientos requería técnicas de excavación y mampostería que Marcelo tuvo que perfeccionar mediante práctica cuidadosa y consulta con albañiles experimentados de la región, ya que el proyecto demandaba precisión en la nivelación y alineación que determinaría la estabilidad estructural de toda la pared exterior de piedra, que eventualmente pesaría varias toneladas y que tendría que resistir décadas de ciclos de congelación y descongelación que caracterizaban los inviernos montañosos extremos de León. Cada sección de cimiento tenía que ser excavada a profundidades específicas que alcanzaran suelo firme no afectado por heladas estacionales, y el mortero tenía que ser aplicado en capas que proporcionaran impermeabilización adecuada para prevenir infiltraciones de humedad, que podrían crear problemas de cimientos durante años futuros de operación del sistema. Marcelo trabajaba principalmente durante las mañanas, cuando las temperaturas eran más favorables para trabajo con mortero, que requería tiempo de curado específico para desarrollar resistencia estructural óptima, y había desarrollado técnicas para proteger el trabajo reciente contra heladas nocturnas que podrían dañar el mortero antes de que hubiera curado completamente. La instalación de la primera capa de piedras presentaba desafíos técnicos complejos que requerían balancear múltiples factores críticos. Cada piedra tenía que ser posicionada no solo para proporcionar estabilidad estructural, sino también para optimizar las propiedades térmicas del sistema, creando superficies de absorción solar máxima hacia el exterior mientras manteniendo contacto térmico eficiente con el espacio de aire que separaría la nueva pared de piedra de la pared de madera existente. Marcelo había desarrollado un patrón específico de colocación que alternaba piedras de diferentes tamaños en configuraciones que maximizaban la masa térmica mientras creaban cavidades de aire que permitirían circulación térmica natural y acceso para mantenimiento futuro del sistema. El proceso requería habilidades de mampostería tradicional que Marcelo había aprendido observando a artesanos mayores durante su juventud, pero que tuvo que adaptar para incorporar principios de ingeniería térmica que había estudiado durante su fase de investigación, creando una fusión única de técnicas ancestrales con comprensión científica moderna que produjo una calidad de construcción que superaba tanto métodos tradicionales puros como técnicas industriales modernas aplicadas sin comprensión de principios físicos subyacentes. Durante las 8 semanas que requirió la construcción de la primera sección de pared doble, las visitas curiosas de vecinos se intensificaron considerablemente, transformándose gradualmente desde observación escéptica hacia reconocimiento reluctante de la sofisticación técnica y la calidad artesanal que Marcelo estaba demostrando en su proyecto aparentemente excéntrico. Antonio Vega, el constructor más respetado del pueblo que había trabajado en proyectos de construcción durante más de 40 años, visitó el sitio para evaluar profesionalmente la calidad del trabajo que Marcelo estaba realizando, y quedó impresionado por la precisión de la mampostería y la comprensión evidente de principios estructurales que Marcelo demostraba a pesar de su falta de formación formal en construcción profesional. Marcelo, le admitió Antonio después de inspeccionar cuidadosamente el trabajo, no sé si tu sistema va a funcionar como esperas para retener calor, pero puedo decir que está construido con la calidad de un maestro albañil. Sea lo que sea que has estudiado para diseñar esto, has hecho un trabajo excelente en la implementación.
Carmen había comenzado inicialmente a lamentarse del polvo y la interrupción que la construcción causaba en su hogar, pero gradualmente desarrolló admiración por la dedicación y habilidad que su marido demostraba día tras día, y comenzó a ayudar con aspectos logísticos del proyecto como preparación de mortero y organización de herramientas, transformándose de esposa reluctante a colaboradora activa que compartía la creciente anticipación sobre si el sistema funcionaría según las especificaciones ambiciosas que Marcelo había prometido durante meses de planificación meticulosa y construcción laboriosa. Párrafo 4. La finalización de la primera sección del sistema de doble pared coincidió con la llegada de una ola de frío particularmente intensa durante la primera semana de marzo, cuando las temperaturas nocturnas descendieron hasta 8 grados centígrados, pero los días soleados proporcionaron radiación solar intensa que creó condiciones perfectas para probar las propiedades de absorción y retención térmica que Marcelo había diseñado cuidadosamente en su innovador sistema de masa térmica de piedra. El momento de la primera prueba real llegó durante un día especialmente soleado, cuando Marcelo decidió experimentar con la capacidad del sistema para capturar y almacenar calor solar durante las horas diurnas y liberarlo gradualmente durante la noche, un test que proporcionaría datos preliminares sobre la efectividad de su diseño antes de completar la instalación en toda la casa. Los resultados iniciales superaron incluso las expectativas optimistas que había desarrollado durante meses de cálculos teóricos y experimentos con muestras pequeñas de piedra en su taller. Las mediciones termométricas que Marcelo realizaba cada 2 horas durante el primer ciclo completo de 24 horas revelaron patrones fascinantes que documentaban científicamente las propiedades excepcionales de su construcción híbrida de madera y piedra. Durante un día soleado, cuando las temperaturas exteriores alcanzaron 12 grados centígrados, la superficie exterior de la pared de piedra se calentó hasta 28 grados debido a absorción solar directa, y esta energía térmica fue transferida gradualmente hacia el espacio de aire entre la pared de piedra y la pared de madera original, creando una zona de calor que se mantuvo a temperaturas 15-18 grados superiores a las temperaturas exteriores durante toda la noche, incluso cuando las temperaturas nocturnas descendieron hasta 6 grados centígrados. Más impresionante aún, las temperaturas interiores en la habitación adyacente a la nueva pared doble permanecieron 8-10 grados más altas que en habitaciones que no habían sido modificadas, y esta diferencia se mantuvo constante durante más de 14 horas después de que el sol se hubiera puesto, demostrando que el sistema funcionaba exactamente según los principios de masa térmica que Marcelo había estudiado en técnicas de construcción ancestrales. Carmen experimentó inmediatamente la diferencia en confort térmico cuando la habitación donde Marcelo había instalado la primera sección de pared doble se convirtió en el espacio más cálido y confortable de toda la casa, manteniendo temperaturas agradables durante toda la noche sin requerir calefacción adicional que había sido necesaria en todas las otras habitaciones para mantener condiciones habitables durante las noches frías del invierno leonés. Marcelo, le dijo con una mezcla de asombro y validación que recompensaba todos los meses de trabajo experimental y escepticismo social que él había soportado. Esta habitación se siente completamente diferente de cualquier otra parte de la casa. Es como si tuviera su propio clima, más cálido y más estable que cualquier cosa que hayamos experimentado antes. La transformación en una sola habitación era tan dramática que proporcionaba evidencia convincente de que el sistema completo, una vez instalado en toda la casa, transformaría completamente la experiencia de vivir durante el invierno en las montañas leonesas. La noticia del éxito inicial del sistema se extendió rápidamente por el pueblo cuando vecinos cercanos comenzaron a notar que una sección específica de la casa de Marcelo obviamente se mantenía más caliente que el resto del edificio, un fenómeno que podían observar directamente mediante la ausencia de escarcha en las ventanas de esa habitación particular durante mañanas cuando todas las otras ventanas de la casa y del vecindario estaban cubiertas de hielo. Rosa María Fernández fue la primera en solicitar una explicación detallada,
Visitando la casa durante una tarde fría, para experimentar personalmente la diferencia de temperatura que había escuchado Carmen describir durante conversaciones en el mercado local. «Esto es increíble, Marcelo», admitió Rosa María después de pasar tiempo en la habitación modificada y comparar las condiciones con otras partes de la casa. «Puedo sentir la diferencia inmediatamente cuando entro en esta habitación. Es como si tuviera calefacción propia, pero sé que no tiene radiadores ni nada moderno». ¿Cómo es posible que las piedras mantengan tanto calor? La pregunta de Rosa María reflejaba una transformación en las actitudes del vecindario que estaba comenzando a reemplazar burlas y escepticismo con curiosidad genuina y respeto por la innovación que Marcelo había implementado tan exitosamente, aunque solo en una sección de su casa. Párrafo 5. Durante las siguientes 6 semanas, mientras Marcelo continuaba la construcción de su sistema de doble pared en las secciones restantes de la casa, el rendimiento excepcional de la primera sección instalada proporcionó validación continua y convincente de la efectividad de su diseño, especialmente durante una secuencia de 5 días nublados consecutivos, cuando las temperaturas exteriores permanecieron por debajo de 0 grados, pero la habitación con el nuevo sistema de masa térmica mantuvo temperaturas confortables sin requerir calefacción adicional, demostrando que el sistema podía funcionar efectivamente incluso durante condiciones climáticas desfavorables que no proporcionaban radiación solar directa significativa para recargar la capacidad de almacenamiento térmico de las piedras. Esta prueba de resistencia bajo condiciones adversas eliminó las últimas dudas que Marcelo había tenido sobre la viabilidad de su sistema y proporcionó confianza adicional para continuar con la inversión significativa de tiempo, energía y recursos que se requería para completar la instalación en toda la casa. La construcción de las secciones adicionales de pared doble se benefició significativamente de las lecciones aprendidas durante la primera instalación, permitiendo a Marcelo refinar sus técnicas de mampostería, optimizar el espaciado entre las paredes de piedra y madera para maximizar la eficiencia térmica y desarrollar métodos más eficientes para manejar y posicionar las piedras pesadas que constituían la mayor parte del trabajo físico del proyecto. Diego, su hijo ingeniero, había comenzado a visitar los fines de semana específicamente para ayudar con aspectos técnicos de la construcción que beneficiaban de cálculos precisos de carga estructural y análisis de transferencia térmica que él podía proporcionar basándose en su educación formal en ingeniería civil. La colaboración padre-hijo había evolucionado hacia una partnership genuina que combinaba la experiencia práctica y intuición de Marcelo con el conocimiento teórico y herramientas de cálculo de Diego, produciendo refinamientos en el diseño que mejoraron significativamente la eficiencia del sistema, mientras simplificaban el proceso de construcción que había consumido tanto tiempo y energía durante la primera instalación experimental. La segunda sección de pared doble, instalada en la pared sur de la casa que recibía máxima exposición solar durante el invierno, demostró rendimiento incluso superior a la primera sección, manteniendo temperaturas interiores hasta 12 grados, superiores a las temperaturas exteriores durante periodos prolongados después de días soleados que habían calentado las piedras exteriores, a temperaturas que permitían liberación térmica continua durante más de 18 horas consecutivas. Las mediciones comparativas entre habitaciones con y sin el sistema de doble pared revelaron diferencias de temperatura tan dramáticas que Carmen había comenzado a reorganizar las actividades familiares para aprovechar las habitaciones modificadas durante las horas más frías del día, transformando espacios que anteriormente habían sido inhabitables durante el invierno en las áreas más confortables y utilizadas de toda la casa. Es como si viviéramos en 2 casas diferentes al mismo tiempo, explicaba Carmen a amigas que visitaban para observar el sistema en funcionamiento. Las habitaciones que Marcelo ha terminado se sienten como un hogar completamente nuevo, cálido y acogedor, mientras que las partes sin modificar todavía se sienten como nuestra casa vieja y fría de siempre. Durante este periodo de construcción progresiva, las actitudes del vecindario habían experimentado una transformación completa desde escepticismo inicial hacia admiración genuina,
y solicitudes activas de asesoramiento técnico para implementar sistemas similares en otras casas del pueblo que enfrentaban problemas idénticos de aislamiento térmico inadecuado durante los inviernos montañosos que se habían vuelto más severos e impredecibles en años recientes. Antonio Vega, el constructor respetado que había admirado la calidad de la mampostería de Marcelo, había propuesto una colaboración formal que combinaría la experiencia innovadora de Marcelo con las habilidades de construcción profesional de Antonio para ofrecer servicios de instalación a familias que querían beneficios similares, pero que no tenían tiempo, habilidades o recursos para emprender proyectos de autoconstrucción tan complejos. Marcelo le había dicho a Antonio durante una conversación que definió el futuro de ambos hombres. Lo que has desarrollado aquí es exactamente lo que muchas familias de la región necesitan para resolver problemas de calefacción que han existido durante generaciones. Si trabajamos juntos, podríamos ayudar a transformar cómo la gente vive durante el invierno en todos estos pueblos de montaña. La propuesta representaba no solo validación profesional del trabajo de Marcelo, sino también una oportunidad para amplificar el impacto de su innovación mucho más allá de los beneficios personales que había logrado en su propia casa familiar. Párrafo 6. La finalización completa del sistema de doble pared en toda la casa de Marcelo coincidió con la llegada del invierno de 2019-2020, el más frío registrado en la región durante la década anterior, proporcionando condiciones ideales para probar el rendimiento de su sistema completo bajo las condiciones climáticas más extremas que su diseño podría enfrentar durante operación normal. Las temperaturas nocturnas descendieron regularmente hasta 12 grados centígrados, con mínimas absolutas que alcanzaron 16 grados durante una ola de frío ártico que afectó toda la península ibérica y que creó demandas extraordinarias de calefacción en hogares de toda la región que lucharon para mantener temperaturas habitables utilizando sistemas convencionales que consumían combustible a ritmos que agotaron rápidamente las reservas familiares y crearon gastos de calefacción, que representaban porcentajes significativos de los presupuestos anuales de familias rurales con ingresos limitados. Durante esta prueba extrema de su sistema, Marcelo documentó resultados que superaron incluso sus expectativas más optimistas sobre el rendimiento de técnicas ancestrales aplicadas con comprensión científica moderna. Las mediciones detalladas realizadas durante los meses más fríos del invierno revelaron que su casa modificada mantenía temperaturas interiores promedio de 18-20 grados centígrados, utilizando aproximadamente 60% menos leña que había consumido durante inviernos anteriores para lograr temperaturas interiores promedio de solo 12-14 grados que habían sido marginalmente habitables pero nunca verdaderamente confortables para actividades familiares normales. Más impresionante aún, durante periodos soleados seguidos por noches extremadamente frías, el sistema de masa térmica proporcionaba calefacción pasiva que mantenía temperaturas superiores a 16 grados durante más de 30 horas consecutivas sin requerir calefacción activa, demostrando que las piedras podían almacenar suficiente energía solar durante un solo día para proporcionar calefacción significativa durante día y medio completos de condiciones climáticas adversas. Carmen había experimentado su primer invierno verdaderamente confortable en décadas de vida en la casa familiar, durmiendo sin mantas pesadas que habían sido necesarias durante años anteriores, y despertando en habitaciones que permanecían cálidas durante toda la noche, sin requerir atención nocturna a sistemas de calefacción. La transformación en la calidad de vida familiar era tan dramática que vecinos y familiares comentaban regularmente sobre cómo Carmen y Marcelo parecían más relajados, saludables y energéticos durante un invierno que había sido particularmente difícil para la mayoría de las familias de la región que habían luchado con costos de calefacción extraordinarios y temperaturas domésticas que habían afectado negativamente la salud y el bienestar de miembros vulnerables como niños y ancianos. Es como si viviéramos en un clima completamente diferente, explicaba Carmen durante conversaciones con amigas en el centro del pueblo. Mientras que todos ustedes están luchando con casas frías y facturas de calefacción enormes, nosotros estamos viviendo cómodamente sin preocuparnos por el frío o el costo de mantenernos calientes. Las amigas de Carmen
Habían comenzado a visitar regularmente para experimentar personalmente las condiciones en la casa modificada, y todas comentaban sobre la diferencia inmediata y notable que sentían cuando entraban en una casa que se mantenía consistentemente cálida y confortable, independientemente de las condiciones exteriores extremas que caracterizaban el invierno montañoso más severo en memoria reciente. El éxito espectacular del sistema completo durante condiciones de invierno extremo había atraído atención de medios regionales cuando un periodista de La Crónica de León visitó Villafranca del Bierzo para investigar reportes sobre una casa que se calienta sola, que había circulado entre residentes de pueblos vecinos que habían escuchado sobre los resultados extraordinarios que Marcelo había logrado con su sistema de construcción ancestral adaptada. El artículo resultante, titulado La revolución térmica de Villafranca, cómo un carpintero resolvió el problema de la calefacción rural, fue publicado con fotografías del sistema de Marcelo, testimonios de la familia y vecinos sobre su efectividad, y análisis técnico proporcionado por Diego que explicaba los principios científicos que hacían el sistema tan superior a métodos de aislamiento convencionales. Lo que mi padre ha logrado, declaró Diego en el artículo, es demostrar que nuestros ancestros sabían cosas sobre construcción sostenible que hemos olvidado en nuestra obsesión con materiales industriales caros que frecuentemente funcionan peor que técnicas tradicionales aplicadas con comprensión de los principios físicos subyacentes. El artículo generó interés inmediato de familias rurales de toda la provincia, que enfrentaban problemas similares de aislamiento térmico y costos de calefacción que habían afectado la calidad de vida durante generaciones de vida en casas tradicionales que nunca habían sido optimizadas para eficiencia energética. Párrafo 7. La primavera de 2020 trajo consigo no solo temperaturas más templadas, sino también una avalancha de consultas de familias de toda la región leonesa que habían escuchado sobre el sistema de Marcelo a través del artículo periodístico y conversaciones en mercados locales, donde Carmen había comenzado a describir regularmente los beneficios transformadores que su familia había experimentado durante el invierno más confortable de sus vidas. Marcelo se encontró en la posición inesperada de consultor técnico informal cuando más de 20 familias contactaron directamente para solicitar asesoramiento sobre cómo implementar sistemas similares en sus propias casas, transformando su proyecto personal en el núcleo de un movimiento regional hacia técnicas de construcción sostenible que combinaban sabiduría ancestral con aplicación científica moderna. Diego había asumido responsabilidades crecientes en la documentación técnica del sistema de su padre, creando planos detallados, especificaciones de materiales y guidelines de construcción que podrían guiar implementaciones exitosas en diferentes tipos de casas y condiciones climáticas que caracterizaban pueblos de montaña de toda la provincia de León. La colaboración formal entre Marcelo y Antonio Vega había evolucionado hacia un negocio próspero que combinaba la innovación técnica de Marcelo con las habilidades de construcción profesional y la reputación establecida de Antonio para proporcionar servicios completos de diseño e instalación de sistemas de masa térmica para familias que querían transformar sus hogares, pero que necesitaban expertise profesional para navegación de permisos de construcción, cálculos estructurales, implementación que cumpliera con estándares locales de construcción. Durante la primavera y verano de 2020, la Partnership había completado instalaciones exitosas en 12 casas de pueblos vecinos, cada proyecto adaptado a las características específicas del edificio existente, pero todos basados en los principios fundamentales de doble pared y masa térmica que Marcelo había desarrollado tan meticulosamente en su propia casa. Los resultados consistentemente exitosos de estas instalaciones habían establecido una reputación regional para técnicas que proporcionaban beneficios dramáticos de eficiencia térmica a costos que eran competitivos con sistemas de aislamiento modernos, pero que producían resultados superiores que se mantenían efectivos durante décadas sin requerir reemplazo o mantenimiento costoso. Carmen había experimentado una transformación personal inesperada durante este proceso cuando se convirtió en embajadora informal del sistema de su marido, organizando visitas de grupos de mujeres que estaban particularmente interesadas
en aspectos prácticos relacionados con mantenimiento doméstico, rutinas de calefacción y impacto en la vida familiar diaria que el sistema había proporcionado durante su primer año completo de operación. Las mujeres entienden inmediatamente por qué esto es valioso, explicaba Carmen durante entrevistas con familias que consideraban instalaciones propias, porque pueden ver que significa casas que se mantienen cálidas automáticamente en lugar de requerir trabajo constante para mantener temperaturas habitables. Sus presentaciones enfocaban beneficios que resonaban específicamente con perspectivas femeninas: eliminación de preocupaciones nocturnas sobre calefacción, reducción dramática en tiempo dedicado a mantenimiento de sistemas de calefacción y creación de espacios domésticos que permanecían confortables para actividades familiares durante todo el invierno, sin requerir planificación especial o restricciones de actividad basadas en consideraciones térmicas. El reconocimiento del éxito del sistema había atraído también atención de investigadores universitarios cuando la Universidad de León anunció que establecería un proyecto de investigación formal para estudiar científicamente los principios termodinámicos que hacían los sistemas de masa térmica tan efectivos, y para desarrollar variations optimizadas que podrían ser aplicadas en diferentes contextos climáticos y arquitectónicos de toda España. El Dr. Carlos Martínez, director del Departamento de Ingeniería Sostenible, visitó la casa de Marcelo para realizar mediciones detalladas con equipos profesionales que documentarían precisamente los mecanismos de transferencia térmica que permitían al sistema retener calor durante periodos tan prolongados. «Señor Santos», declaró el Dr. Martínez después de completar sus análisis, «lo que usted ha logrado representa ingeniería térmica aplicada de la más alta calidad. Sus instintos sobre masa térmica y transferencia de calor son científicamente precisos, y los resultados prácticos que ha documentado proporcionan evidencia convincente de que técnicas ancestrales pueden superar significativamente tecnologías modernas cuando se aplican con comprensión profunda de principios físicos subyacentes». La validación universitaria formal había abierto oportunidades para Marcelo de colaborar en research, que podría refinar aún más su sistema y desarrollar applications comerciales que harían los beneficios accesibles para familias que no podían emprender proyectos de construcción personalizados, pero que se beneficiarían de productos estandarizados basados en sus innovations. Párrafo 8. El segundo invierno de operación del sistema completo, durante 2020-2021, proporcionó validación definitiva de la durabilidad y consistencia de rendimiento de las técnicas que Marcelo había implementado, especialmente durante enero, cuando temperaturas que alcanzaron 14 grados centígrados durante una semana completa crearon demandas térmicas extraordinarias que probaron los límites de capacidad del sistema de masa térmica bajo condiciones climáticas que superaban significativamente los parámetros para los cuales había sido originalmente diseñado. Durante esta prueba extrema, el sistema no solo mantuvo su efectividad, sino que demostró capacidad de adaptación que permitía respuesta automática a demandas térmicas aumentadas. Durante los días más fríos, cuando la diferencia entre temperaturas interiores y exteriores alcanzaba 30 grados o más, las piedras absorbían y almacenaban calor de fuentes interiores además de radiación solar, creando reservorios térmicos que proporcionaban calefacción pasiva durante periodos que se extendían hasta 36 horas después de días especialmente soleados que habían calentado el sistema a su capacidad máxima de almacenamiento térmico. Los datos recopilados durante el segundo año completo de operación confirmaron que el sistema mantenía eficiencia térmica superior sin mostrar signos de deterioro en materiales o reducción en capacidad de almacenamiento de calor que podría resultar de ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones climáticas extremas. Marcelo había documentado meticulosamente el consumo de leña durante ambos inviernos, confirmando savings consistentes del 55-60% comparado con años anteriores a la instalación del sistema. Ahorros que representaban no solo beneficios económicos significativos,
sino también reducción dramática en trabajo físico de preparación de combustible que había liberado tiempo y energía para otras actividades familiares y profesionales. Carmen reportaba que la casa había mantenido temperaturas tan consistentemente confortables que había olvidado completamente las rutinas de calefacción que habían dominado sus inviernos durante décadas anteriores, transformando los meses más fríos del año, desde periodos de supervivencia a periodos de life normal que no requerían adaptaciones especiales o limitaciones de actividad relacionadas con consideraciones térmicas. La reputación regional del sistema había crecido hasta el punto donde Marcelo y Antonio recibían consultas de provincias vecinas en Asturias y Galicia, donde condiciones climáticas similares y arquitectura tradicional comparable creaban oportunidades para aplicaciones exitosas de técnicas que habían demostrado ser tan efectivas en la región leonesa. La expansión geográfica del negocio había requerido development de metodologías estandarizadas que permitieran adaptación de los principios básicos a diferentes tipos de piedra local, variations en técnicas de construcción regional y condiciones climáticas específicas que variaban significativamente entre diferentes áreas montañosas del noroeste español. Diego había completado su tesis de máster sobre aplicaciones contemporáneas de técnicas de masa térmica en arquitectura rural sostenible. Research, que proporcionaba foundation científica para expansión del trabajo de su padre y que había atraído interés de empresas de construcción que consideraban development de productos comerciales basados en los innovations de la familia Santos. El recognition académico y comercial del trabajo de Marcelo había culminado cuando fue invitado a presentar su sistema en la Conferencia Nacional de Construcción Sostenible celebrada en Madrid, donde su presentación sobre sabiduría ancestral y aplicación científica moderna en eficiencia térmica doméstica fue recibida con entusiasmo por una audiencia que incluía arquitectos, ingenieros, policymakers y empresarios que reconocieron que su approach representaba exactamente el type de innovation que España necesitaba para achieving objetivos nacionales de eficiencia energética de manera cost-effective y culturalmente appropriate. Señor Santos nos ha demostrado que las mejores tecnologías frecuentemente son aquellas que han sido probadas durante siglos, comentó la moderadora de la conferencia durante la introducción de la presentación de Marcelo. Y que innovation genuina puede resultado de combining traditional knowledge con modern understanding de principios científicos que explican por qué técnicas ancestrales funcionaban tan bien. La presentación había resulted en invitations para colaboración con organizations gubernamentales que trabajaban en programas de retrofitting energético para viviendas rurales y con empresas internacionales que estaban desarrollando solutions para mercados en países con climates similares, donde traditional construction techniques podían ser optimized para superior performance utilizando approaches similares a los que Marcelo había pioneered en su casa familiar. Párrafo 9. La primavera de 2021 marcó un momento de reconocimiento oficial extraordinario cuando Marcelo recibió el Premio Regional de Innovación en Construcción Sostenible, otorgado por la Junta de Castilla y León, galardón que reconocía no solo los logros técnicos de su sistema de masa térmica, sino también su contribución más amplia al desarrollo de soluciones habitacionales que combinaban sostenibilidad ambiental con preservación de técnicas de construcción tradicionales que formaban parte integral del patrimonio cultural de comunidades rurales de toda la región. La ceremonia de premiación, celebrada en el Palacio de la Diputación de León, con presencia de funcionarios regionales, académicos universitarios y representantes de la industria de construcción, proporcionó una plataforma oficial para presentar el trabajo de Marcelo a una audiencia que incluía policymakers con influence sobre programas gubernamentales de eficiencia energética y development rural que podrían amplificar significativamente el impact de sus innovations mediante incorporation en políticas públicas de apoyo a communities rurales que enfrentaban challenges similares de affordability energética y housing quality. Durante su discurso de aceptación, Marcelo reflexionó sobre el journey extraordinario que había comenzado con conversaciones casuales con don Aurelio sobre técnicas de construcción
que habían sido utilizadas por sus ancestros durante siglos antes de que materials industriales modernos estuvieran available para constructores rurales. Cuando decidí añadir una capa de piedra a las paredes de madera de mi casa, declaré Marcelo con la humildad que había maintained a pesar de todo el recognition público. Simplemente quería que mi familia viviera más cómodamente durante el invierno. Nunca imaginé que estaría aquí hoy, hablando sobre cómo techniques que nuestros abuelos consideraban normal podrían ayudar a resolver problemas energéticos que afectan a familias de toda España. Su discurso continuó explorando themes más amplios sobre la importancia de preservar y aplicar traditional knowledge, la necesidad de combinar sabiduría ancestral con understanding científico moderno, y el potencial para que innovations desarrolladas por individuals en communities rurales pudieran contribute significantly a solutions nacionales para challenges de sustainability y affordability energética. La coverage mediática nacional del premio había generated interest unprecedented de organizations que trabajaban en sustainable development, climate adaptation y rural housing policy que reconocieron que el approach de Marcelo provided a model para scaling traditional techniques, utilizando modern tools y scientific understanding que podría haber aplicado en múltiples contextos geográficos y culturales. European Union representatives habían expressed interest in documenting su work como case study para programs que promoted traditional building techniques como solutions para energy efficiency in rural communities que faced similar challenges de maintaining comfortable living conditions durante harsh winter climates mientras minimizing dependence on expensive external energy sources que contributed tanto a household financial stress como a carbon emissions que EU countries estaban committed a reducir under international climate agreements. Carmen había assumed increasing responsibilities in managing opportunities comerciales y educational que habían resultado del growing recognition del trabajo de su marido, developing skills in project coordination, public relations y educational program development que complemented su work anterior como community liaison para families interesadas en installing similar systems en sus own homes. Su transformation desde rural housewife hacia active business partner reflected broader changes que el success del project había catalyzed en la vida familiar. Marcelo y Carmen habían developed a true partnership que combined las technical skills de él con las organizational y communication abilities de ella en ways que strengthened tanto su marriage como su capacity para sharing beneficios de su innovation con other families que podrían benefit desde similar solutions. Working together en este project nos ha taught que los best inventions son aquellos que improve la vida real de real families, reflected Carmen durante interviews sobre su involvement en business development, y que true success means ensuring que useful innovations pueden reach todas las personas que las necesitan, no solo aquellas que tienen recursos para custom construction projects. Su perspective había influenced significantly decisiones de Marcelo sobre commercial partnerships, emphasizing collaborations que prioritized accessibility y affordability over maximum profit margins, que podrían limit adoption de technology among families con limited economic resources que most se beneficiarían de reduced heating costs y improved home comfort. Párrafo 10. En diciembre de 2022, exactamente 4 años después de que Marcelo comenzara su experimento con técnicas ancestrales de masa térmica, Villafranca del Bierzo se había transformado en un centro de peregrinaje para architects, engineers y sustainable building enthusiasts de toda Europa que venían a estudiar directly lo que había become conocido internacionalmente como el Sistema Santos de Thermal Mass Construction, que había demonstrated superior performance compared a conventional insulation methods, mientras utilizing exclusively local materials y traditional techniques que podían be implemented en virtually cualquier rural community con access a stone resources y basic construction skills. El pueblo había established oficialmente el Centro de Demostración de Construcción Térmica Tradicional, que featured múltiples examples del sistema instalado en different types de buildings, providing hands-on education opportunities para visitors que wanted to learn principles
que could be adapted para sus own regional conditions y architectural traditions. La casa original de Marcelo había become un living laboratory donde continuous monitoring durante 4 años completos había generated comprehensive data sobre long-term performance, durability y seasonal variations and efficiency, que validated definitively la viability de traditional thermal mass techniques cuando applied con modern understanding de heat transfer principles y optimized para specific climate conditions. University researchers habían documented energy savings que averaged 58% over 4 winter seasons, con peak performance durante extreme cold events, cuando temperature differentials between interior y exterior environments reached maximum levels que demonstrated la superior capacity del stone. Thermal mass system para maintaining comfortable interior conditions regardless the external climate severity, que frequently overwhelmed conventional heating systems. It created dangerous conditions para vulnerable family members durante extended cold periods. La business partnership entre Marcelo y Antonio había evolved hacia una small company que employed local workers, utilized exclusively regional materials, creating economic opportunities para la community mientras spreading benefits de thermal mass technology a más families que había originally anticipated when comenzó su personal project. Durante 4 años de operations, la company había completed installations in más de 80 homes across northwestern Spain. Cada installation adapted a specific architectural y climatic conditions, but todas based in core principles que Marcelo había discovered through combination de traditional knowledge y practical experimentation, que había proven superior a expensive industrial insulation materials, tanto en performance como en longevity. Customer satisfaction había been universally positive, con families reporting dramatic improvements in winter comfort, significant reductions in heating costs, y elimination de cold-related health issues que había previously affected family members durante harsh winter months que characterized mountain living en la región. El legacy del Sistema Santos se había consolidated no solo en terms de technical y economic benefits para hundreds de families, but también como powerful demonstration de how respect para traditional wisdom combined con willingness to experiment y adapt ancient techniques para contemporary challenges, could generate innovations que transcended cultural boundaries y provided sustainable solutions para problems que affected people de diverse backgrounds y geographic locations. While contemplating las montañas leonesas desde su home perpetually warm, surrounded por neighbors que ahora lived comfortably during winters, que previously había been seasons de survival rather than seasons de normal life, Marcelo knew que había lived para sí la most complete possible validation de la philosophy que había guided todo su project. Que traditional knowledge contains principles of sustainability y efficiency que modern technology había often abandoned in pursuit de industrial solutions que frequently proved inferior a techniques que había been tested y refined durante centuries de practical use por communities que depended completely on local resources y indigenous wisdom.